gracias por compartir. ¿El cable no pasa? Sí. ¿El cable no pasa? Les doy el título de esta predicación, hermanos, se llama Sálvese quien. Y espero y recuerde este título. Vamos a la palabra de Dios ahí en Génesis 2, 21 en adelante. Dice, entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por hablarnos al corazón, Señor. Tienes un alimento preparado para nosotros, mi Dios. Permite, Señor, que lo probemos, Señor, lo saboreemos, Señor, y lo digiramos, Señor, en nuestro corazón, Señor, para que pueda salir en un cambio, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, Señor, y no solamente oidores, mi Dios. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu Santo Espíritu a nuestra vida, a nuestro espíritu y a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Como he mencionado en otras ocasiones, yo creo que si predicara del capítulo 1 al capítulo 3, podría predicar todo un año en todos los sermones para dar comienzo a una predicación, porque aquí es donde está el origen, el principio de todo. Y es importante entenderlo de dónde viene todo. Y al entender de dónde venimos, al entender de dónde viene el problema o de dónde se desvió el hombre, va a ser más fácil poder regresar, porque es como el punto de partida donde nos desviamos. Es como si usted va en una carretera y por estar distraído no vio la señal que le decía, que le mencionaba su destino, y usted pasó por alto. Y tal vez se fue y se fue distanciando hasta que llega a un punto donde se da cuenta que está perdido. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo más lógico? Regresar, ¿no es cierto? De donde nos desviamos. Hemos aprendido que Dios es especialista en separar para volver a unir. Dios separó la luz de las tinieblas, Dios separó las aguas. Y cuando un hombre y una mujer deciden casarse, aquí vemos cómo Dios separó parte de la carne del hombre. Dice la Escritura que Dios hizo al hombre perfecto, recto, que no le faltaba nada ni le sobraba nada. Pero dijo en un versículo antes del que leímos, unos versículos antes, donde dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces vemos cómo Dios separa, pero lo hace para volver a unir. Y cuando un hombre y una mujer deciden casarse y buscan la aprobación de Dios, Dios los bendice en el matrimonio. Y Jesús añade en Mateo 19:6, así que es de haber entendido después de lo que ya enseñó, Y lo vamos a ir más adelante a este capítulo de Mateo, capítulo 19. Pero dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La peor pandemia que el ser humano ha experimentado y que se propaga con gran facilidad en todo el mundo, trayendo muerte y destrucción, sin hacer discriminación de edades, de posiciones sociales, se llama divorcio. Hoy hablaremos del divorcio y sus consecuencias. Y antes que nada, antes de comenzar, quiero
quiero enfatizar en esto. Mi intención no es de aludir, avergonzar, de estrechar en la cara su vida pasada o cómo está viviendo, o tal vez usted ha sufrido las consecuencias del divorcio, tal vez de sus padres, o en la familia, un tío, a lo mejor hasta los abuelos, yo no sé. Pero mi intención no es de avergonzar. Queremos aprender, ¿cierto? Amén. Así de que recíbalo de parte de Dios, vamos a recibir respuestas de parte de Dios y poniéndonos en lugar de yo me pongo en lugar de ustedes se ponen en lugar de mí, porque no es fácil predicar una enseñanza donde puede salir alguien aludido. ¿Por qué? Por el pasado, la vida pasada que hemos vivido, que hemos llevado, pero en Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Así de que sé que para algunos es difícil de asimilarlo porque se pueden sentir aludidos por su condición actual o pasada. Pero déjeme decirle que el propósito de esta enseñanza no tiene la intención de avergonzar a nadie ni evidenciar a nadie. Así que prepare su corazón con humildad y mansedumbre para que sea sensible a la voz de Dios. Veremos el origen del divorcio, dónde se gestó, cuál es la principal motivación de un divorcio y sus consecuencias. Para esto, mire lo que nos dice al continuar la narración de la Biblia en capítulo 3 de Génesis, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos sus ojos y ambos conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Entonces entre los árboles del huerto. Para entender un problema tenemos que encontrar el origen, y sin duda el origen del divorcio se originó en el Edén, con el pecado del hombre que produjo muerte. La palabra que se traduce, lo que es muerte, es separación. Lo que hemos aprendido: cuando una persona muere, se separa el espíritu y se separa el alma del cuerpo. Somos espíritu, cuerpo y alma. El Señor nos dice a través de las Escrituras que fuimos tomados del polvo de la tierra y al polvo volveremos cuando muramos. El espíritu vuelve a Dios, según Eclesiastés 3, y el alma va a ir al lugar donde nosotros, en nuestro entendimiento, en nuestras emociones y en nuestra voluntad, hayamos decidido en vida a dónde queremos ir. A la respuesta que le damos hoy en día de quién es su Hijo Jesucristo. Y para nosotros, que es nuestro único y suficiente Salvador, el día que muramos se va a separar el espíritu y el alma va a ir a la presencia de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a aquel que estaba crucificado a su izquierda, le dijo: hoy mismo estarás conmigo.
Entonces, en esta explicación sabemos de que vino el pecado, al venir el pecado, dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de Dios. A través de nuestro padre, Adán, hemos perdido la comunión con Dios, esa separación de la comunión con Dios y eventualmente la separación que viene por el matrimonio. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de dos personas, un matrimonio que Dios ya había bendecido y Dios los creó, varón y hembra los creó y Dios los bendijo. Los bendijo, Adán entendió y es por eso que él mismo da esa respuesta. Por tanto, el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No estoy diciendo, quiero dar un punto de aclaración de que en ese momento se divorciaron Adán y Eva. No estoy diciendo eso o no estoy queriendo decir eso, sino que estoy dando el origen donde es la separación, la muerte, porque del pecado original no había muerte. Dios nos hizo para ser eternos, dice que Dios nos hizo a su imagen y no existía la muerte. Pero después de que comieron del árbol del bien y del mal, vino la muerte, se produjo la muerte. Entonces ya vino la separación. En esa separación, bueno, ahí es donde se gesta, donde se origina la separación. Si vemos aquí, después de que ellos se vieron que estaban desnudos y al oír la voz de Dios, se separaron y se escondieron entre los árboles. No dice entre el árbol, se escondieron hubo árboles y se separaron. No quiere decir tampoco, estoy tomando una analogía para entender cómo es que se gestó y se originó el divorcio. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando ya las consecuencias, donde mismo Dios le dice que el hombre se enseñorearía de la mujer y que su deseo será para su marido. Vemos las consecuencias de que el hombre en su machismo pues iba a provocar una separación también en el matrimonio. Desde ahí se gestó. ¿Cómo es que se origina el pecado en nosotros? Empieza en un pensamiento, como lo hemos estado enseñando. Ahora, cuando vemos esto de que hay una separación y Dios no estoy diciendo, déjeme leo mi comentario, no estoy diciendo que Adán y Eva se divorciaron, estoy mostrando el origen del divorcio, de la separación por causa del pecado. El pecado en la pareja trae separación entre ellos, olvidando sus convicciones que los llevó a casarse. Ya hablando nosotros, cuando un matrimonio decide separarse, decide divorciarse, se olvidan de esas convicciones que los llevó a unirse. Pasando por alto el sacramento del matrimonio, que fue Dios quien lo estableció. No fue una religión, no fue un sacerdote, un pastor, fue el mismo Dios quien bendijo el matrimonio. Ahora hay preguntas, la Biblia nos va a dar respuestas. ¿Qué pasa cuando no están casados delante de Dios? Bueno, el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 19, dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Lo que Dios une habla de una cobertura, donde viene algo que tú no ves, ni yo veo, pero es una cobertura espiritual, porque si no están casados delante de Dios, no está esa cobertura. Vea esto, déjeme pongo para que usted lo explico, con manzanas o como usted lo quiera ver, para entender esto. Cuando venimos ante Dios, nos presentamos, hombre y mujer, nos presentamos delante de Dios y Dios bendice el matrimonio y pone una cobertura espiritual. Amén. Entonces, esa cobertura, donde quiera que vayamos, aún así nos separemos, mire, yo traigo el anillo y esto pues decepciona a todas las mujeres cuando me ven.
ya está casado. Chin, ya, chin. No. Para que no se duerma. Ese es el punto, que hay una cobertura espiritual que no ven. ¿Y el anillo? Ahí está el anillo, sí. Esa cobertura donde aunque la gente no lo vea, hay una cobertura de parte de Dios, porque es Dios quien bendice ese matrimonio. ¿Me explico? También está un respaldo de parte de Dios cuando venimos y nos presentamos delante de Dios para que Dios, a través del ministro, del pastor, inclusive hasta un sacerdote, porque como digo, la institución del matrimonio no es por religión, sino es dada por Dios. ¿Me explico? Si la iglesia tradicional dice que el casamiento a través de un pastor no es válido, es lo que dicen ellos. Yo les digo que sí es válido el de un sacerdote. Si usted ya antes de venir a los pies de Cristo y usted se casó en la iglesia tradicional, ese matrimonio es válido. ¿Lo entiende? Ok. La Escritura nos enseña en Eclesiastés, donde nos habla que cordón de dos es bueno, porque nos habla que cuando alguien se levante en contra de uno de los dos le resistirán mejor. Pero dice, cordón de tres, dice la Escritura, cordón de tres no se rompe pronto. ¿Por qué? Porque está hablando que Dios es el que está uniendo, es el pegamento entre las dos personas, entre los dos, el hombre y mujer que decidieron casarse. Y el que está en medio es Cristo, avalando esa unión, ese matrimonio. ¿Me explico? Dice, ya no serán dos, sino serán uno. ¿Cómo es que llegan a ser uno? A través de la relación sexual. Y son una sola carne. También, al estar casados delante de Dios, hay una protección, una autoridad de parte de Dios. Por ejemplo, ¿se imagina que yo no esté casado delante de Dios? ¿Cómo le podría exigir, mija, cásese delante de Dios, de la iglesia y salga de blanco? ¿Cómo le podría decir eso yo? Repito, mi intención no es de avergonzar a nadie. Mi intención es de enseñar y de que corrijamos. Amén. O ante la sociedad, ¿cómo podría yo predicar o decirle o ir a ministrar un matrimonio cuando yo no estoy casado delante de Dios? Amén, hermanos. Ok. Continuamos. Dice, versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí es donde aparece y aquí es donde podemos aplicar el título de esta predicación. Sálvese quien pueda. Lo que está haciendo Adán es de que se quiere justificar desligándose de su responsabilidad y culpa primeramente a Dios, la mujer que tú me diste. Por otro lado, la mujer busca justificarse y dice la serpiente, no asumiendo su responsabilidad. Y aquí hay una separación. Hasta aquí no había un divorcio. ¿Entiende? Siguieron juntos. Pero es donde se origina, porque todo se origina en el pensamiento. Sálvese quien pueda, motivada por el egocentrismo. Me preocupo yo, no, castígala a ella. Y ella dice, no, castiga a las circunstancias, castiga a Satanás, castiga a la serpiente, castiga a la suegra, castiga a Trump. Bueno, ya pobre Trump, ya vamos a dejarlo. Castiga a todos, yo no tengo culpa.
Es lo que están diciendo los dos, en otras palabras, desligándose de su responsabilidad, queriendo y aquí es donde nosotros podríamos querer justificarnos para poder divorciarnos, culpando a los demás, echando a la basura el compromiso con la esposa o el esposo cuando dijimos sí. Después que nos preguntaron, ¿acepta por esposa? ¿Acepta por esposo? Y dimos la respuesta sí, a la promesa de que hasta que la muerte nos separe. Para algunos fue hasta que el dinero nos separe, hasta que la suegra nos separe. Esto me recuerda el acontecimiento que muchos recuerdan de aquel esplendoroso transatlántico que naufragó y terminó hundiéndose en el océano Atlántico, llamado el Titanic. Aquel de quien su dueño dijo cuando le preguntaron de él, del barco, el día de su inauguración, él dijo, este barco ni Dios lo hunde. Y muchas veces podemos decir, no, mi matrimonio está fuerte. Sí, está fuerte. Pero, dice la palabra de Dios, separados de Cristo nada podéis hacer. En vano trabajan los edificadores. En vano es que te levantes temprano a trabajar si Cristo no está contigo, si Cristo no edifica esa casa. Este barco donde dijo el dueño, este barco ni Dios lo hunde, lleno de soberbia y de altivez, hablando del dueño. Y aunque era lo más grande, era lo más rápido, lujoso y lleno de esplendor de la época, no pudo llegar a su destino en su primer viaje. Y muchos, lamentablemente muchos, no llegaron a su destino después de que salieron, porque la promesa era hasta que la muerte nos separe. Pero muchos dijeron, no, yo me voy por mi lado. No, pero yo me voy por mi lado también. ¿Por qué? Porque hicieron a un lado a Dios. Al chocar, no pudo llegar a su destino en su primer viaje al chocar de lado con un iceberg que se desprendió de las costas de Groenlandia y que en una tranquila noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, provocando la muerte de 1,523 personas, hombres, mujeres y niños de todas clases sociales. Había 3 clases sociales, había 3 clases en el barco, obviamente los ricos arriba, los de posición medio social estaban en medio y los de tercera clase, allá donde estaba todo, allá los más pobres allá. Pero la desgracia no discriminó, se llevó a hombres, mujeres, niños de todas posiciones sociales, muriendo más de 1,500 personas, 1,523 para ser exactos. Como los divorcios. Los divorcios no respetan clases sociales, hombres, mujeres, sean ricos, sean pobres. Por eso mencionaba, es la peor pandemia que ha existido en la existencia del ser humano. Y hubo 703 sobrevivientes. Este acontecimiento sacó a relucir un espíritu de heroísmo en algunos. Estaba viendo unos documentales donde hubo unos que se quedaron hasta el último momento y que trataron de ayudar a la gente, a las mujeres y niños, porque para esto ya estaba, para salvar era primero mujeres y niños, primero en los botes salvavidas, súbanlos primero.
Y hubo hombres o trabajadores del barco que se quedaron hasta el último. Está el testimonio del cocinero, del chef, que él se quedó hasta el último y sobrevivió. Hubo un capitán también, entre varios de los que estaban encargados, de que él se quedó hasta el último, fue el último que se lanzó y él sobrevivió, fue rescatado por un bote salvavidas, uno de los que regresó. Así como podemos ver de que en el matrimonio también hay heroísmo cuando se quedan hasta el último. Hubo personas que se quedaron hasta el final. En el matrimonio hay algunos que tal vez ya la ven perdida y que su barco se va ladeando, pero no desertan, se quedan hasta el último, viendo los peligros y se quedan ahí en el bote todavía, que se están hundiendo, no importa, pero yo me quedo hasta el último. Por eso, si usted ha visto la película, yo creo que todos han visto la película, cada año la pasan 2, 3, 5 veces. Entonces, usted ha sido testigo, y no solamente, sino busque documentales en los cuales le narren la verdad, qué fue lo que pasó en esa noche, pero hubo personas que dieron su vida para salvar a los demás. Y una vez escuché una predicación donde un hombre estaba dando testimonio en su iglesia de que Dios lo había salvado a través de otra persona que le dio su salvavidas. Que le dijo, ¿eres salvo? Dijo, no, ten el salvavidas y se lo puso, póntelo y que Dios te ayude. Le empezó y le dijo, ¿y usted por qué no? Es que yo soy salvo, yo sé a dónde voy. Y dijo, uno estaba dando su testimonio en la iglesia y me entregué al Señor. Y él estaba narrando esa historia y dijo, ¿cómo puede ser cómo usted es que cree esa historia? Dijo, porque aún conservo el salvavidas. Él estaba narrando su testimonio. Así hubo muchas historias, pero también hubo otros hubo un sentir de desprendimiento al tener que dejar a sus hijos o a su esposa, porque estaba el mandamiento de que mujeres y niños, hombres se sacrificaron y que pudieron subir a su esposa y a sus hijos para que se salvaran, sacrificándose ellos mismos. Y no les puedo asegurar que no fue fácil, simplemente de pensarlo, de dar su vida, no sé, yo sé que no te voy a volver a ver, pero sálvate tú, salvando a sus hijos. O dejando sus pertenencias. Ellos decidieron lo mejor. Hubo otros que hasta subieron con maletas, ¿usted cree? En los primeros botes salvavidas dice que unos era para 60 personas, pero unos nada más habían 10 porque nada más habían 10, 11 personas por la rapidez que lo estaban haciendo y unos hasta con maletas subieron. Y pues qué triste. Pero también hubo otros que se evidenció las miserias del ser humano al abandonar a sus seres más queridos. Porque usted no se lleva de viaje, de vacaciones o en el transatlántico al vecino o al compadre. ¿A quién se va a llevar? A su esposa y a sus hijos, ¿cierto? Si usted toma un crucero, ¿a quién se va a llevar? ¿Al pastor? No, se va a llevar a su esposa y a sus hijos, ¿no es cierto? Entonces hubo unos que dijeron, sálvese quien pueda, olvidándose de sus hijos, olvidándose de su esposa, olvidándose de la promesa delante de Dios hasta que la muerte los separe. Está el testimonio de Joseph Bruce Ismay. Era el presidente de la White Star Line, los dueños, los que construyeron el Titanic. Y que no le importó. Él se subió a un barco y no hubo quien le dijera, un bote salvavidas, y no me importa, soy el dueño. Después fue acusado, ¿cómo es que hubo tantas mujeres y niños que murieron y tú sí te salvaste? Bueno, fue criticado porque él es de los que pensó, sálvese quien pueda, abandonando a su tripulación y abandonando a los inocentes. Esto es lo que provoca el divorcio, hermanos. Ese pensamiento, sálvese quien pueda, porque es un pensamiento que se gestó allá en el infierno,
Cuando pensamos en nosotros mismos, en yo y yo. Tú tienes la culpa, tú eres la responsable, tú eres el que no pagas, tú eres el que esto. Y empieza el egocentrismo, donde me preocupo por mí y nada más mí. Cuando se preocupa en su propia felicidad sin importar nada ni nadie. ¿Sabía que el divorcio ha llegado a ser la causa número 1 en la ruptura familiar? Antes era la muerte, ahora no. Ahora es el divorcio. De que cada 10 matrimonios, solamente 4 subsisten. Y es triste, hermanos. Hay compañías aseguradoras, yo no sabía esto, que hay compañías aseguradoras que te pagan tu boda completita. No, yo quiero, pero vas a firmar cláusulas donde te dicen que si tú te divorcias, vas a pagar ese dinero y con intereses altísimos. ¿Por qué es que ellos se arriesgan? ¿Por qué es que una aseguranza, un banco se arriesga a eso? Ahí está la respuesta. Porque saben que se van a divorciar. Y tontos no son. ¿A qué apelan? ¿Saben a qué apelan ellos? Al egocentrismo del ser humano. Algunos otros no se divorcian, no por temor a Dios, sino por su estatus social, por los hijos o por el dinero. Algunos pierden su dignidad al decir, por ejemplo, una mujer que sabe que su esposo anda con las mujeres, la mitad del pueblo, o anda con su secretaria, y ella lo sabe, pero decide, no me interesa la ley de Dios, no me interesa Dios. Yo lo que quiero es que me siga manteniendo, que yo seguir manejando este carro, seguir teniendo esta posición social. Y no le importa, por eso no se divorcian. Hay algunos otros, es que mis hijos. Pero ¿sí te das cuenta que tus hijos están sufriendo también? Por estar en contienda. No estoy diciendo que se divorcien. ¿Qué no es mejor corregir? Pero el egoísmo nos lleva, no, es que tú y tú. ¿Qué dijo Adán? Tú tienes la culpa, Dios. ¿Qué dijo Eva? La serpiente. O tal vez por el dinero. A mí que me gusta ver casos así casos de forenses y todo eso, veo cómo hay veces de que hay algunos que planean el asesinato de la esposa con tal de que no se quede con nada. Híjoles, uno cada vez que los veo digo, no, es que uno pensaría que es allá en el Himalaya, no. Puede ser con tu vecino o puede ser con uno de tus familiares que piensan esto y que no se divorcian por el dinero. No, hasta que se gradúen los hijos para ya que cada quien se vaya y no se divorcian por eso. O por un negocio para no dividirlo. Mejor se hacen socios y luego dicen, no, es que nos llevamos mejor. Really. Para la sociedad y el mundo actual el matrimonio es anticuado ya. Hay una jovencita que me dijeron, es que se va a juntar, pero ¿cómo es que se va a juntar? Que no está, ya como su papá ya no está, pues ella decidió juntarse con su novio. Pero miren, jóvenes, eso es, para empezar, es pecado delante de Dios. Porque Dios bendice las relaciones sexuales bajo los parámetros que Dios estableció en el matrimonio. Fuera de ahí es pecado. Y no importa que pase el tiempo. No es que tengo 5 años, 10 años, se sigue llamando igual pecado. ¿Lo entiende? Y esta jovencita dijo, no, es que sí. Bueno,
lo peor de todo es de que la jovencita acepte. ¿Por qué? Porque ¿quién las lleva de perder? ¿Ella o él? Ella. ¿Por qué? Porque se queda embarazada, no hay un papel que pueda obligar o comprometer para que este hombre cumpla. Y como digo, como no están casados, no tienen esa cobertura de parte de Dios, en el cual hay una protección que no se ve. Porque si nos casamos delante de Dios, tiene que ser una convicción de que me estoy comprometiendo delante de Dios en este pacto de fidelidad. Y que lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿Qué significa cuando no reciben esas palabras? Cuando no reciben la bendición de Dios, el hombre los puede separar. ¿Lo entiende? ¿Por qué? Porque está débil, no hay un pegamento. No los pegó Dios, no los bendijo. La bendición es de que se llegan a unir y esa unión es para siempre. Pero aún así, si usted dice, no, yo no necesito a Dios, yo me junto. Sí, pero estás así nada más. No tienes el pegamento de parte de Dios, eso que no se ve, que nada más en la alcoba es donde está Dios ahí viendo o avalando y bendiciendo la unión. ¿Alguien escuchó la predicación que di la semana pasada, el viernes? No, ¿verdad? Bueno, qué bueno, porque se los voy a predicar aquí. Saben de que lamentablemente a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, hablando de las relaciones sexuales. La iglesia lo condena, el mundo se escandaliza, no, más bien lo promueve. Pero, ¿quién fue el que inventó el sexo? Es Dios. Entonces, ¿por qué ahora le llamas malo? Es Dios quien inventó el sexo y quien nos puede dar la mejor información correcta es Dios. Porque si no es Dios, va a ser la televisión, el teléfono, el compadre, va a ser cualquier otra persona con vulgaridades, te va a estar enseñando de lo que es la unión en el matrimonio. Dios dijo, multiplicaos y fructificar. ¿Cómo se van a multiplicar si no es a través de las relaciones sexuales? No se escandalice, porque Dios ay, es que se van a besar. No, Dios avaló el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer, no entre hombre y hombre o mujer y mujer. No se escandalice. Por eso, qué bueno que no lo escucharon y qué malo para ustedes. Bueno, sigamos adelante. Cuando no está esa protección de parte de Dios y no guardan el pacto de fidelidad con su esposa o su esposo, porque hoy no son los esposos los infieles solamente, o los que abandonan. Ahora, si te das cuenta, es casi 50% y 50%. Las mujeres engañan, como los hombres. Hoy se emborrachan igual y son maldicientes, creo que hasta peor. Y se ve más desagradable cuando una mujer dice malas palabras, se está tomando, está fumando, está en la esquina. Híjole, qué feo se ve eso. Y eso es degradarse. Ahora, cada quien vive como cada quien quiere. Y esto ya se filtró en la iglesia, tristemente. Y lo peor que hasta haya pastores divorciados. ¿Se imagina un pastor divorciado con qué calidad moral podría predicar? No se divorcien. Perdón. Pierdes autoridad, compadre. Perdón por eso, pero así es. Sabía que no muchos predican de la familia, y no estoy diciendo que mi familia sea perfecta o que yo sea perfecto, hermanos. No, pero corregimos aquí todos, ¿no es cierto? Aquí no es un lugar donde una persona perfecta le dice a los perfectos, estamos perfectos todos. No, hermanos, estamos enfermos de pecado. Pecadomostrosis extrema aguda. Y es contagioso, ¿no es cierto?
Pero ¿qué dice Dios acerca del divorcio? Malaquías enseña en capítulo 2, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, entiéndase el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Es como diciendo, no, o sea, estoy divorciado y todavía quiero cubrir con buenas apariencias. No. Traigo mis hijos o los hijos de los... Hoy en día es mis hijos, tus hijos y nuestros hijos. ¿Por qué? Porque vienen de divorcios y es una destrucción, hermanos, familiar. Ahora, no estoy diciendo, en Cristo somos nuevas criaturas y Dios, cuando Dios nos acepta tal y como venimos, ¿cierto? Hermanos, tal vez usted ya venía divorciado. No lo estoy condenando, hermano. Quiero que entienda eso. No, le estoy diciendo, ok, abrácese de la gracia de Cristo. Pero dice la Escritura que Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y a los que cubren de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, no sean adúlteros, porque esto es romper el pacto. En Mateo capítulo 19, ahí sí los invito a que vayamos para allá. Mateo capítulo 19, aquí el Señor Jesucristo también nos lo enseña en Mateo capítulo 5, donde habla de las bienaventuranzas y da una enseñanza del matrimonio y sobre lo que es el divorcio. Aquí en Mateo capítulo 19 dice así, versículo 1 en adelante, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, recuerde eso, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que en el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Ve la importancia de ir al origen del pecado? Primeramente nos está llevando quién los hizo, quién los bendijo, porque están hablando del matrimonio. ¿Quién inventó el matrimonio? Dios. ¿Quién avaló el matrimonio? La institución del matrimonio, Dios. Por eso les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Aquí no dice varón y Esteban, no, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que, ¿se fija cómo ese así que cobra sentido ya? Porque ya dio la explicación que ellos, los fariseos, ya sabían. Ellos ya tenían la Torá. Ellos no desconocían el origen y el principio, cómo Dios había establecido el matrimonio. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, concluyendo, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La importancia de ver el principio, el origen, para entender el matrimonio, hermanos, es un pacto de fidelidad ante Dios. La Escritura también dice, si un pacto se hace un negocio, una transacción, por ejemplo, te compro esto, pues tú págame, o tú esto, o voy a comprar un carro, hay escrituras, hay papeles que documentan esa transacción. En el matrimonio es lo mismo, hermanos. No estoy diciendo que estoy comprando a mi esposa, no, lo que le estoy diciendo es que es un pacto. Y es un pacto de fidelidad delante de Dios. No es delante del carnicero, delante del mecánico, no, es delante de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que nos creó. En los tiempos de Jesús había dos maestros de las Escrituras que enseñaban el Mishnah, que es el equivalente a la Torá. Uno de ellos se llamaba Giliel. Decía que sí, por cualquier causa, que sí se podían divorciar. No, te puedes divorciar, es que se le quemaron las tortillas, es que
Ya su cuerpo ya cambió, divórciate. No hay problema, divórciate. ¿Por qué sería? Para mí es muy fácil entender por qué él decía esto, porque en su mente, en su pensamiento, o tal vez ya llevaba 2, 3 divorcios, o en su pensamiento él se quería justificar para el día que él se divorciara. Mira, jovencito, jovencita, si tú, el día que tú decidas casarte, que el Dios te mande una mujer de Dios o un hombre de Dios, hablando con entendimiento, si tu pareja te dice, vámonos a casar con bienes separados, ahí es donde las antenitas, este me está diciendo que se va a divorciar, o ella. Y te está diciendo, no, sí, vamos a casarnos un tiempo, pero nos vamos a divorciar tarde que temprano, y los bienes separados. Qué triste. Por eso les digo, por eso no muchos pastores predican del matrimonio. ¿Saben por qué? Porque ya llevan tal vez 2 o 3 matrimonios. Uno que se quiere divorciar se va a querer juntar con los divorciados. Sí, hermano. ¿Por qué no viene con el pastor? Oiga, pastor, fíjese que estoy pasando, me quiero divorciar. Y el pastor, imagínese que le dice, sí, divórciate. No, ¿cómo? Primero, a ver, vamos a estudiar la situación, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Vamos a orar, vamos a ver qué dicen las escrituras de esto. Pero si, no me quiero divorciar, y el pastor, sí, edad, no, pues ya. Pero uno que se quiere divorciar siempre va y busca un divorciado para que le aconseje. No, vete con este abogado, este es bueno, antes de que te lo gane tu esposa. ¿Se acuerdan de ese comercial que les dije? Soy el mejor abogado de divorcios. Contrátame antes de que te gane tu esposa. Había otro maestro que se llamaba Shammai. Decía que no, que tenía que haber una causa justificable para el divorcio. Y vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Le dijeron, versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y aquí ellos tomaban la escritura en Deuteronomio 24. Pero la ley no decía que Moisés mandó, no, sino que Dios permitió. Y nos lo dice en el próximo versículo. Dice, Él les dijo, por la dureza del corazón, Moisés os permitió. ¿Ve la diferencia? El permitir o mandó. No, permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Vuelve al estatus original. El matrimonio cumple el propósito de Dios en la procreación, y cuando los esposos se unen en la intimidad, se funden para llegar a ser uno mismo. Una separación que termina en divorcio trae muchas consecuencias irreversibles, externas e internas, hermanos. Externas porque ya dañaste a los hijos, dañaste a la familia, a los familiares, dañaste tal vez en tu trabajo, pero también es interno, hermanos. Cuando Dios, mire, aún así, déjenme o les pongo un ejemplo. La escritura nos enseña, dice que Pablo enseña que aquel que se une con una ramera llegan a ser uno. Porque en la unión se unen espíritu, cuerpo y alma. Y aunque ya se fue, ya pagó sus servicios y se fue la mujer, este hombre o esta mujer que pagó los servicios de un prostituto o un hombre o una prostituta, se unieron. Y esa persona quedó con esos espíritus. ¿Entiende? Ahora, cuando un hombre y una mujer se casan delante de Dios y se unen espíritu, cuerpo y alma, llegan a ser una sola carne. ¿Amén? Ok.
Cuando se separan, cuando por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y si el hombre, por su egoísmo, no es que yo me quiero separar, por las razones que tú quieras, es que engordó, es que las razones que tú quieras poner o justificaciones, te separas, hay un daño no solamente, como digo, externo, sino interno. Porque es como lo que Dios hizo al separar, hizo caer un sueño profundo a Adán y hubo una separación, extrajo ¿qué? Carne y hueso, ¿cierto? Y luego lo trajo, se lo presentó en una hermosa mujer y se unió, se llegó a ella y llegaron a ser una sola carne nuevamente. Y el hombre y la mujer eran varón y varona. ¿Por qué? Porque volvieron a ser una sola carne. ¿Entiende? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el hombre se divorcia? ¿Qué es lo que pasa cuando en tu cuerpo natural, en tu anatomía, pierdes una extremidad? Un pie, una mano. ¿Qué quedas? Amputado, ¿cierto? ¿Cierto? Ok. Mire, la gangrena peor que puede existir se llama divorcio en el cuerpo del ser humano. Déjele explico. Cuando los soldados se van a la guerra y que por su oficio, por estar ahí al frente de batalla, lanzaron una granada o una bala les despedazó la pierna y se la tienen que amputar para que no se pierda todo el cuerpo, para que no se desangre y que pueda subsistir, ¿cierto? Y puede andar con una prótesis y puede andar con una pierna de plástico o de madera, como se lo pongan, ¿cierto? Okay. O de fierro se lo pone. Cuando ese soldado, después de que tuvo esa cirugía, tiene que pasar por terapias para que se dé cuenta, para empezar en su mente, de que ya no tiene su pierna. Estoy poniendo un ejemplo. Ya no tiene su pierna, que antes podía hacer 1000 cosas. Bueno, ahora puede hacer 999 sin su pierna. ¿Entiende? Pero tiene que pasar un proceso de que lo acepte psicológicamente. Porque si no, si su mente no entiende eso, tal vez se va a levantar, va a sufrir, va a batallar. Y todos aquellos que pasan por el proceso de un divorcio, aunque se estén odiando, aunque estén los misiles apuntándose uno contra el otro, ahí en la corte, están apuntando, sí, que tú eres esto y eres aquello, y los abogados ahí nada más, oye, ¿qué? ¿Cómo terminó la América? No, pues sí. Ya cuando terminaron los esposos de aventar todo su arsenal, ya los divorcian. Mire, inclusive cuando se está acercando la fecha de estar delante del juez donde los declare divorciados, el espíritu lo siente y pasan por un proceso y lloran, y tal vez hasta de coraje, lloran tal vez por la pérdida, porque tal vez todavía lo ama o la ama, y sufren. ¿Por qué? Porque es espíritu, cuerpo y alma, y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Entiende? Y lo digo con mucho respeto. Tal vez usted ya ha experimentado eso y hubo una separación. Ya con el tiempo, ya Dios, bueno, Dios obró de tal manera que ya superaste eso, pero vas amputado ya y vas a andar así. Tal vez te volviste a casar, sí, pero hubo una batalla perdida. Por eso Dios aborrece el divorcio, no a los divorciados. Quiero dejar claro esto. Porque a los divorciados aún dice que nos enseña la Escritura que para ellos también hay salvación. No es el peor pecado, ni el adulterio tampoco. Amén. Dice la Escritura, como estamos leyendo, que Él mandó. Dice, los fariseos se querían justificar. ¿Por qué mandó? No. Ve cómo todo comienza en un pensamiento. El divorcio no se da de la noche a la mañana, hermanos. Ni el adulterio se da de la noche a la mañana. Empieza en un pensamiento.
Se me hace que sí, y yo lo puedo hacer así, y que no me vean, y que no esto, lo otro, y yo empiezo, y ahí el engaño, y se sigue gestando. Dios permitió que es diferente, como permitió la esclavitud. Dios no mandó la esclavitud, pero la permitió. Fue por causa de la condición del hombre, el hombre caído y corrupto, que Dios permitió pero no para que se divorciaran nada más porque sí, sino que tenía que haber una causa justificable. Era con la intención de salvaguardar a las mujeres e hijos que estaban siendo abandonados, porque ya por cualquier causa los divorciaban. No, ya, aquí está la carta de divorcio, aquí ya. Que no la firmé yo, pero yo la firmo, y llévatela, y llévate a los niños de aquí. Y fue por eso que Dios permitió, por la dureza del corazón del hombre. Era para, y así instituir algunas leyes que ayudaran a proteger a las víctimas que se convertían en vulnerables a vivir solas con sus hijos. Mire lo que dice el versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí la palabra fornicación es porneia, que significa, da diferentes significados derivados de esta palabra, que también es prostitución, adulterio, incesto, lujuria, toda inmoralidad sexual. Y no importa qué tan fuerte nos sintamos fuertes, no, mima, yo soy fuerte, o qué tan sabios nos creamos ser. Mire que el hombre más sabio cayó por la inmoralidad sexual, llamado Salomón. Sansón, el hombre más fuerte, cayó por la insistencia de la inmoralidad sexual con Dalila. En los tiempos de Jesús se entendió muy bien lo que dijo, porque ellos conocían esta palabra cuando dijo por fornicación, porque no puede haber fornicación en el matrimonio, sino sería adulterio, y es lo que se está traduciendo en la palabra adulterio. Ellos lo entendieron bien, los discípulos lo entendieron muy bien. No había problema, el problema fue en la traducción. En los tiempos de Jesús se entendió muy bien lo que dijo, porque esa palabra no se malinterpretó, se entendió claro. Jesús confirma que Dios aborrece el repudio, el divorcio, no a los divorciados, porque en Cristo hay salvación. Y eso nos debe de llevar para no criticar, porque la vida da muchas vueltas. No se precipite, disminuya su velocidad. El problema de por qué ese barco llamado Titanic chocó fue porque quiso que el primer viaje de ese transatlántico rompiera todos los récords. No, dale más rápido. Y por ir rápido chocó. No pudo ver el peligro que tenía enfrente. Tal vez esa mujer, la secretaria, la compañera de trabajo, o ella no pudo discernir o ver el peligro ahí de el diablo vestido de un galante caballero, y ¡zas!, topó de frente. La razón del divorcio que Jesús está diciendo es por adulterio, como ya lo expliqué, tomando esa palabra porneia en su máxima expresión. Pero si se divorcia y se casa con alguien más, adultera, y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Corintios. Jóvenes tienen que ser sabios y prudentes al escoger a su futuro marido o esposa. Y es importante. Por eso, ¿por qué cree que Dios nos está enseñando? Usted puede decir, no, yo soy soltero, no tengo. No. Dios le está enseñando para que calcule el costo. Para que sea hasta que la muerte lo separe. En Romanos capítulo 7 nos enseña esto,
capítulo 7, Romanos 7, 1 dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, por supuesto. Sentido común, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿No? ¿Por qué? Porque ya es viuda. O al revés, si es viudo, murió la esposa, puede casarse y delante de Dios. ¿Por qué? Porque la unión, o sea, es Dios quien, es Dios quien, cuando está la muerte, es Dios diciéndole, no, ok, te puedes casar, porque no es el hombre quien nos está separando. ¿Me explico? En la voluntad del matrimonio. ¿Sabe usted por qué? Mire, Jesús no pudo ir con los gentiles. ¿Por qué? Jesús es el novio, el que está comprometido ¿con quién? Con Israel, con los judíos. Cuando le dijeron, hey, pues haznos acá el favor. No, es que no han entendido de que yo tengo que ir a la casa de Israel, primero con ellos. Pero si él se hubiera ido con los gentiles, se hubiera ido con los griegos, no, pues aquí los de Nazaret no me quieren, mira los judíos cómo me tratan, no, yo me voy allá con los griegos y luego me voy allá con los chinos, hubiera sido un adúltero. Porque él se considera el novio, el esposo. Pero como se mantuvo fiel hasta la muerte, es como que si hubiera sido el último que se bajó del barco Titanic y salvó a su esposa. Él se quedó, dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia. Porque nadie maltrata su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque ya son uno solo. Pero cuando Jesús murió y resucitó, ya no tenía el compromiso solamente con los judíos. Ahora ya podía irse con todo el mundo. ¿Me explico? Y no fue llamado adúltero. Ahora, ¿qué pasa con los cristianos que se divorcian? Qué buena pregunta, pastor. Y contesta el pastor, bueno, está fácil. Es porque uno de los dos no es cristiano o los dos no son cristianos. Porque porque en Cristo somos nuevas criaturas, capacitadas con el amor de Dios, que todo lo espera, todo lo soporta y que es paciente para soportar a aquel gritón, a la tóxica, a X, y ora por él o ora por ella. Y Dios obra, empieza a trabajar en el matrimonio, porque ¿qué es lo que Dios hace en nosotros a través de Cristo? ¿Qué no nos da amor? Hermanos, en 1 Corintios, estoy por terminar, en 1 Corintios, es que hay muchas preguntas. En 1 Corintios, capítulo 7, nos enseña esto. Del versículo 10 en adelante dice, aquí está hablando el apóstol Pablo porque le hacen unas preguntas, los corintios, en esa carta. Dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, ¿qué significa eso? Que está la alternativa de la separación. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Tal vez pueda haber diferencias en el matrimonio, como todo matrimonio ha pasado. Si usted me dice, no, que yo no, usted no es más mejor que Dios. Somos imperfectos. Yo vine a los pies de Cristo por mi matrimonio y sigo en ese proceso donde Dios nos está perfeccionando a ambos. ¿Cometemos errores? Sí, ambos. Pero Dios nos está disciplinando, nos está exhortando, pero también nos está fortaleciendo y nos está uniendo cada vez más. Amén. Dice, pero aquí dice,
Recuerde que el matrimonio es un pacto delante de Dios. La importancia de estar casados y no solamente unidos, porque no hay protección y el hombre sí lo puede separar cuando no está esa protección. Y si uno de los dos no es cristiano, ¿qué pasaría? ¿Que uno de los dos se quiere divorciar? Bueno, la respuesta está aquí. Dice, versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor. Aquí no quiere decir de que Él está sobrepasando la autoridad de Cristo, sino que Él, inspirado por el Espíritu Santo, está dando una interpretación correcta. Lo que pasa es de que Cristo no tocó este asunto, pero aquí Pablo sí está tomando otro asunto. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y el creyente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Por qué? Bueno, nos da la explicación más adelante, en el próximo versículo. Pero la razón es porque Dios, supongamos que mi esposa no es cristiana y yo me convertí al cristianismo, entonces en ese momento Dios me capacita automáticamente al haber creído en Cristo Jesús como mi Salvador. Dios da amor. Obviamente que estamos en ese proceso cada vez más, aprendiendo del amor de Dios, de la mansedumbre, de la humildad. Y que ya no soy ese gritón, que ya dejé de tomar, ya dejé de gritar, y que Dios está trabajando conmigo. ¿Me explico? O al revés, la mujer. Dice que la mujer puede ganar a su marido por medio de su conducta. ¿Cómo lo va a ganar? ¿A quién va a ganar? Al que es incrédulo. Por eso dice, no lo abandone o no la abandone. Si es el incrédulo quien dice, me quiero separar, bueno, ahí sí dice, sepárese. Si es que le pone la condición o Cristo o yo, que diga el marido. Entonces dice Dios, ¿no? Bueno, vamos a leerlo para entenderlo mejor. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene más oportunidad de acercarse al Señor a través del testimonio de la creyente o el creyente, si es al revés. Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. ¿Cómo los llama a los que no están casados delante de Dios? Bueno, no me crea a mí. Aquí dice, porque de otra manera, ¿qué? De otra manera que no está la unión, la bendición de parte de Dios, dice, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué quiere decir santos? Apartados. ¿Apartados para qué? Para que escuchen escuchen la palabra de Dios a través de los padres y también escuchen o vean el testimonio de los padres a través de las acciones de un cristiano o una cristiana. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Ahora, esta separación tiene que ser incitada por el incrédulo o la incrédula, no por el cristiano. Que diga, no, es que soy cristiano y que tú sigues con tus santos o tú sigues con eso y me voy a separar. No, eso no es una causa delante de Dios, a menos que te diga o Cristo o yo. Y decídete, mujer, que te prohíba vivir el cristianismo. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Nos llamó Dios. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando ya dije que la razón por la cual puede haber un divorcio es a través que si es que hay adulterio en uno de los dos casos, el hombre o la mujer? Pero también nos está dando otra alternativa para una separación. Digo separación. La separación es cuando el hombre, mire que el propósito de el hombre en el matrimonio es ser cabeza del hogar, ser protector de su familia y ser proveedor para su familia. ¿Lo entiende? Cabeza, protector y proveedor. Si el hombre no está cumpliendo
con su responsabilidad y está haciendo lo contrario, por ejemplo, no te doy nada y lo que ella trabaja él se lo quita, que no la protege, al contrario la golpea a sus hijos, no está cumpliendo con ese propósito, con el propósito en el matrimonio, entonces está rompiendo el pacto. ¿Me explico? Entonces hay una razón justificable. Ahora, todos los casos son diferentes, hermanos. ¿Me explico? Se tiene que estudiar bajo las escrituras qué es lo que dice Dios acerca de tu matrimonio o ese caso de separación. Porque si dices, no, es que yo pienso, no, a tu marido, o ¿qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? Bueno, aquí es donde Dios permite la separación cuando hay motivos por inconversos, no por los cristianos, lo que decía hace un rato. ¿Qué pasa cuando el inconverso o inconversa no hay adulterio o porneia, como ya lo expliqué, pero no guarda el pacto de fidelidad? El hombre, como dije, es cabeza del hogar, es protector y proveedor. La mujer también tiene sus responsabilidades, es procreadora. No, que yo no quiero tener hijos, pero para eso nos unió el Señor, procrear y multiplicarse. Ser supervisora. ¿Supervisora de qué? De sus hijos. Y la mujer se salvará creando hijos. Ahora, no quiere decir de que la mujer es un instrumento sexual o que nada más para eso la tienes ahí, para que cuide los hijos. No se equivoque. También otro de lo que Dios tiene las encomiendas para la mujer es de ser administradora del hogar. Y ser administradora. ¿Qué es ser administradora? Bueno, de lo que el hombre está trabajando, la mujer pues está haciendo, de ahí saca para la comida, de ahí para pagar los biles, X. Estando sujeta a su marido. Pero también es estar enseñando a sus hijos, educándolos, llevándolos a la palabra de Dios. Pero ¿qué si uno de los dos no está cumpliendo con este propósito y solo hay maltrato físico y psicológico? ¿Me puedo separar?, diría el hombre o la mujer. Dios no nos llamó a esclavitud o a servidumbre, porque el matrimonio es un pacto de amor voluntario, es una decisión. Yo decido amar. Lamentablemente en el mundo nos enseña de que vas al matrimonio para recibir, y no, es totalmente lo contrario. Yo voy al matrimonio para dar. Y por eso hay cláusulas y que esto y que el otro, ¿para qué? Para forzar al otro a que dé, y no, yo voy a dar. Fue lo que hizo Cristo con su iglesia, se entregó a sí mismo. Es el mejor ejemplo que podemos encontrar en la fidelidad, hermanos. ¿Qué pasa cuando apenas conocí del Señor y lo acepté como mi Salvador, pero ya estoy divorciado? Bueno, mire lo que dice el versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Dice el versículo 24, dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Por qué? Porque nos dice el que tal vez uno fue llamado esclavo, quédese como esclavo. Ahora, si puede alcanzar la libertad, busque la libertad. En el caso de que si te encontró casado, quédese casado. Y si te encontró divorciado, bueno, Dios te está perdonando ese pecado y en Cristo somos criaturas nuevas. Ahora, si puedes ir y restaurar los daños, qué bueno, porque ahora tal vez dejaste a tu esposa, tus hijos ahí abandonados, te conviertes al cristianismo y en eso entiendes qué es lo que he hecho, cómo he violado los mandamientos de Dios, he maltratado a mi esposa, le he abandonado y eso, y empieza el Señor a trabajar. Entonces Dios da un corazón nuevo, de tal manera que eres sensible y vas y buscas a tu esposa, porque no están divorciados, o están divorciados ya, y hay un papel de por medio que ya pero vas y le dices, ¿sabes qué? Perdóname, ahora entiendo,
Tú has sido el amor de mi vida y empieza, ahora la ve con otros ojos o al revés. Y a través de sus acciones puede volver a conquistar a su esposa, siempre y cuando no se haya casado. Ya si se casó, bueno, es irremediable, porque Dios aborrece el divorcio. ¿Me explico? Por eso dice, tal como nos encontró, así es como debemos de estar, quedarnos. Habla de podemos restaurar los daños. Qué bien, sino refúgiese en la gracia, el perdón y la misericordia de Dios que es en Cristo Jesús. Tal vez te sientes incitado a divorciarte creyendo que ya no hay remedio. ¿Sabes, hermano, hermana? Lucha por tu matrimonio. Lucha por lo que vale la pena. Haz a un lado tu egocentrismo. El matrimonio es de dar antes que recibir. No quieras caer en el pecado de la justificación culpando a los demás. Hay veces que hay que perder poquito para ganar mucho. ¿Se acuerda de esa enseñanza? Si en tu vida antes de Cristo, experimentaste uno o más divorcios, no permitas que Satanás, el acusador, te infunda temor y vergüenza por tu pecado. En 1 Corintios 6, 9 al 11 dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. ¿Pero qué está diciendo Pablo? Bueno, que ahí en su congregación, la congregación de Corintio, había muchos que ya se habían divorciado. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Ve la diferencia? De que si tú ya pasaste por esa mala experiencia, esa amargura del divorcio, y venís a los pies de Cristo, Dios te recibe. Tal como vengas o hayas venido. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que alcanzamos la justificación del divorcio? A través de Cristo Jesús. ¿Lo entiende? ¿Entiende cómo esta enseñanza no era de condenación? De que era de enseñar, de que a través de la gracia de Dios, a través de Cristo Jesús, hay perdón. Pero eso no quiere decir de que nos quedemos como estemos, sino que mejoremos, de que corrijamos nuestra vida. Y que si se ha gestado, se ha empezado el pensamiento de que me voy a separar, me voy a divorciar, piénsalo muy bien, de guiar su corazón. Porque si ves que no tiene temor de Dios, que no ama a Dios, dice la Escritura, ¿qué sabes tú si lo vas a convertir? Nosotros no tenemos esa capacidad. Pero si tú ves que ya ha fracasado en un matrimonio, tal vez es su segundo matrimonio, o como los artistas, 3, 4 matrimonios, y tú dices, yo quiero ser otro de esa lista. Mira, el sentido común te dice que contigo no va a ser diferente si es que no se abraza de la gracia de Cristo. Porque si no, va a terminar haciendo lo mismo, porque es de la carne. El que es de la carne, carne es. No esperes que va a cambiar. Tal vez va a dejar de hacer algunas cosas, pero tarde que temprano se va a manifestar su naturaleza, la carne, y te va a pedir el divorcio, o te va a engañar, va a adulterar. Por eso piénsalo muy bien, aprende a guiar tu corazón. Ahora, no quiere decir que todos los divorciados ya están desechados por Dios, no. Dios les da la oportunidad, vengan a Cristo. Y si tus pecados fueran negros, fueran rojos como el carmesí, yo los emblanqueceré. Y aquí dice la Escritura que hemos sido lavados.
y hemos sido santificados y hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Pero si está divorciado, piénsalo muy bien, 2 o 3 veces, 4, 5, piénsalo muchas veces. No estoy tratando de evidenciar a los divorciados o divorciadas de que ya jamás se van a volver a casar o se tienen que volver a casar. No estoy diciendo eso. Pero si no se ha abrazado de la gracia de Cristo, tarde que temprano va a salir su naturaleza. Aprendan a guiar su corazón, jovencitas, jovencitos. Piénsenlo muy bien. Ahora, si tú decides, yo me caso con él, abrázate de la gracia de Cristo. Porque en los que estamos en Cristo no hay condenación, hermanos. ¿Lo cree? Póngase de pie. Gracias, Señor. Y ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra. Amén. Bendiciones, hermanos.